Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando desde dentro. Bueno, ya no estás escuchando solo desde dentro. Ahora vas a escuchar dos podcasts porque GOPTE, nosotros, Iván Gómez y yo, Rafa Ayala, vamos a lanzar en este 2026 un doble podcast que se divide de la siguiente manera. Los lunes a las 7 de la mañana vamos a traer las mejores entrevistas, las mejores iniciativas del sector público. Bien porque sean nativas del propio sector público, bien porque necesiten o han necesitado la colaboración del sector privado, o bien organizaciones de la sociedad civil que están generando proyectos súper interesantes en materia de innovación, transformación, transparencia, comunicación clara en nuestras administraciones públicas. Sin olvidarnos también del continente americano y todo lo que es Latinoamérica, donde tenemos grandes amigos que vamos a seguir trayendo. Por lo tanto, para aclarar a nuestra audiencia, vamos a tener ese doble podcast. Los lunes a las 7 de la mañana lanzaremos Gobierno Transparente Podcast, que será un podcast de entrevistas, donde vamos a diferenciar los 4 lunes o en 4 grandes apartados. El primero lo vamos a dedicar a lo que es los temas más corales, de actualidad, de eventos. El segundo lunes lo vamos a dedicar a temas de lenguaje claro y transparencia. El tercer lunes, todo lo que tiene que ver con tecnología e inteligencia artificial. Y el cuarto lunes vamos a dedicar un espacio especial para el sector privado y organizaciones de la sociedad civil que están colaborando o trabajando con nuestras administraciones públicas. Eso por la parte de los lunes, que es Gobierno Transparente Podcast. Los viernes mantenemos nuestro canal abierto desde dentro, ahora desde dentro News, y lo vamos a dedicar a una pequeña reflexión y locución de las 5 o 6 noticias más relevantes de la semana que hemos detectado, mapeado o oído, como puede ser un evento, como puede ser un acto a lo largo de España. Y ahí, bueno, pues vamos a visualizar pues esas noticias, ese contexto que nos va a servir también para después traer a los invitados al lunes. Por lo tanto, queríamos aclarar que vamos a tener 2 podcasts, Gobierno Transparente Podcast, los lunes a las 7 de la mañana, desde Dentro News los viernes, todos los viernes también a las 7 de la mañana. Todo lo vamos a tener en un continente. En un primer momento vamos a aprovechar la plataforma de podcast público de la fábrica de podcast de nuestro productor Nacho Bernabeu, y más adelante todo estará contenido en nuestra nueva página web que lanzaremos a lo largo de las próximas semanas, gobiernotransparente.com. Como sabéis todos, nosotros queremos utilizar el podcast sobre todo para hacer amigos y visualizar lo bueno que están haciendo las administraciones públicas o colaboradores del sector privado, organizaciones de la sociedad civil con el propio sector público. Vamos a seguir haciendo lo mismo, pero lo vamos a dividir en esos dos tipos de podcast, uno más de entrevistas y otro más de noticias. Porque estamos en el 2026 y mientras estás escuchando esto, hay una inteligencia artificial en Brasil que está aprendiendo a regular mercados, o un algoritmo en España que está diciendo quién recibe el bono social eléctrico y quién se queda fuera. Es decir, la administración está cambiando de piel. Pero ojo, que algunos de los viejos vicios siguen estando ahí, más rápidos, incluso más opacos y mucho más difíciles de discernir, incluso de discutir cuando te enfrentas a ellos. Quiero traer aquí a Rafael Jiménez Asensio cuando habla de castillo de naipes, porque vivimos en un interregno un poco raro. Leyes del siglo XX con tecnología del siglo XXII y una mentalidad de gestión a veces del siglo XIX. La cultura es fundamental. Si eres un empleado público, si eres un político, si eres un directivo público, si eres alguien que está trabajando con y para la administración o en la administración, o eres un ciudadano que quiere estar informado, simplemente aquí tienes tu sitio. Tanto en Gobierno Transparente Podcast como en Desde Dentro News. Tenemos que atacar literal y lo que viene a corto y medio y largo plazo siempre, y más en estos momentos, la fragilidad institucional. Estamos obsesionados con la calidad de nuestra democracia, con la calidad de nuestras instituciones. Tenemos cantidad de leyes de transparencia, de anticorrupción, de integridad, de antifraude, de oficinas. España literalmente es una potencia mundial en publicar normas en sus boletines oficiales. Pero ¿están sirviendo todas estas leyes para
mejorar nuestra calidad de la democracia, porque estamos bajando en los rankings, lo estamos viendo en los índices de percepción de la corrupción u otros rankings internacionales. Es que es fundamental no solo la integridad pública y salvaguardarla de arriba a abajo, desde el dirigente político hasta el politécnico y los propios empleadas y empleados públicos que hay en nuestro país dentro del sector público. Porque cada vez que cambia el color político nos enfrentamos a que cambia la dirección, cambian equipos, se pierde memoria institucional, se vuelve a empezar. Esto no es una gestión, esto es una ocupación temporal, parece que del siglo XIX. La segunda idea que queremos poner o traer aquí a estos dos podcasts es el oxímoron digital. Aquí cojo el concepto de Concha Campos. Jiménez de Sanio, Concha Campos, Javier Marcet, Carles Ramio. Hay cantidad de gente que está hablando de cómo tiene que ser la nueva gestión pública y nosotros vamos a chupar mucho de ellos. Digitalizar la burocracia sin simplificarla es como echar un poco de gasolina al fuego. Y todo lo que hablemos de temas de tecnología, de simplificación administrativa y de inteligencia artificial, que va a ser la gran palanca que puede ayudar, la vamos a enfocar o la vamos a entender desde ese enfoque. Tener una administración electrónica o una administración que utilice la inteligencia artificial no puede ser con empleadas y empleados públicos analógicos o de otro tiempo. Es decir, lo dice muchas veces Víctor Almonacid, nuestro querido Víctor, desde esa trinchera municipal de no solo ayuntamientos o nueva administración, sus redes, donde estamos automatizando muchas veces el caos. Y viene la administración artificial, y esto ya no se trata de una innovación muy cortoplacista o de tener un copilot o una licencia de copilot en tu escritorio, en tu sobremesa, en tu puesto de trabajo. Estamos utilizando la inteligencia artificial y lo que se nos viene es una gran revolución en la forma en que enfocamos nuestro trabajo personal, pero también de cómo enfocamos la organización del trabajo dentro de nuestras administraciones públicas, con los datos en el centro. Porque digitalizar sin simplificar es literalmente un sabotaje administrativo. Y por último, y en este tercer pilar, es la transparencia. La transparencia no ha pasado de moda. Creemos que no. Es decir, lo estamos viendo en cantidad de portales de transparencia, cómo están mejorando, como el propio portal de la Administración General del Estado, cómo se está haciendo ese esfuerzo de derecho a saber, derecho a entender y derecho a participar, ese triplete, ese tridente fundamental para entender que una web que quiere acercarse a la ciudadanía y que quiere hacerse entender y no solo cumplir con la ley o con las normas que se haya dado a sí mismo, una ordenanza municipal o provincial o de otro tipo. Es fundamental entender que la transparencia es un gran vehículo para comunicar la gestión. Y si estás comunicando bien la gestión, te atreves con la rendición de cuentas y con la evaluación de políticas públicas, otras de las tendencias fundamentales que vamos a ir analizando en los próximos meses en nuestros podcasts de Gobierno Transparente, podcast los lunes y desde dentro los viernes. Hemos tenido una gran noticia en materia de transparencia algorítmica, como es toda la sentencia de Bosco. Es que Cibio tuvo que ir al Tribunal Supremo para que el gobierno soltara el código fuente, soltara literal, en un programa que estaba denegando ayudas a los más vulnerables por un error informático. Un error. Es decir, ojo a los algoritmos, ojo a la transparencia algorítmica, porque va a ser fundamental. Y tenemos ejemplos de instituciones que están trabajando tanto en País Vasco como la propia Comunidad Valenciana en estos temas. Queremos entender que Gobierno Transparente Podcast y Desde Dentro News van a ser dos formatos complementarios para entender la administración de este siglo, para entender la administración que puede ser muy resolutiva en entornos también no solo complejos, sino buca, como hemos tenido estos cisnes que a veces nos asaltan y que vapulean nuestra gestión.
vamos a entender, o vamos a intentar que se entienda lo bueno que tienen nuestras administraciones públicas, lo que tienen que mejorar y sobre todo los éxitos y muchas veces los fracasos. Porque siempre, desde ese punto de vista, lo vamos a entender y lo vamos a comprender mejor todos. Gobierno Transparente Podcast, las entrevistas saldrán los lunes a las 7 de la mañana. El noticiero, no sé cómo decirlo ya. La relación de noticias desde Dentro News hará los viernes a las 7 a.m. como se resumen un poco de prensa escuchada, de prensa oída y entendida sobre las noticias más importantes que están pasando en nuestro sector público. Pues me voy a despedir por última vez como buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque la próxima vez que me escuches ya lo estarás haciendo de otra manera, con otras entradillas o con otras salidas, tanto los lunes en Gobierno Transparente Podcast como los viernes en Desde Dentro News. Ha sido un placer y arrancamos.